La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. ¿Está resultando todo tal cual esperábamos? No. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Por supuesto, este era el presidente Alberto Fernández. Y bueno, a ver, ¿qué le podríamos decir al presidente? Si hubiese mirado todas estas semanas, meses, la hora de Maquiavelo, bueno, quizás las cosas le hubiesen resultado un poco mejor. A ver, ¿por qué? Porque el problema es que el COVID sigue ahí y Argentina es uno de los países que menos está vacunando proporcionalmente. Es más, no sé si lo tenemos ahí al presidente Fernández recordándolo no en esta cadena, sino en las anteriores, cuando anunció el COVID, cuando su imagen se catapultó a niveles impensados, y mostrándonos las filminas, mostrando qué bien que estaba manejando la Argentina la pandemia. Por supuesto que eso quedó en la nada. Argentina se convirtió al final en el país que más larga la cuarentena la hizo, innecesariamente y con la peor caída económica del mundo, ¿no? Porque todos los países, prácticamente todos los países tuvieron en el 2020 una caída entre fuerte y muy importante. Argentina les ganó a todos, no sé, en Venezuela, por ahí la excepción, con una caída del 10% del PBI, de un PBI que ya venía 2 años seguidos cayendo, de un PBI que viene cayendo desde hace 10 años y de un ingreso per cápita de la Argentina que viene cayendo desde hace una generación, ¿no? La pregunta que nos haríamos es si en aquel entonces, cuando el presidente mostraba las filminas, y bueno, entre otros, prácticamente, no digo que se mofaba, pero se jactaba de que Chile estaba haciendo todo mal y Argentina fabulosamente bien, mucho mejor que Suecia. Bueno, finalmente nosotros dijimos acá en la hora de Maquiavelo a fin de año, cuando el propio presidente, el jefe de gabinete, el exministro de Salud, nos prometían que para febrero íbamos a tener 10 millones de vacunados, y nosotros decíamos que el gobierno tiene que dejar de sobreprometer y generar falsas expectativas ante la poca capacidad de gestión que tiene, y que por ahí, si llegábamos a 5 millones de vacunados, no era un mal resultado, pero había fracasado. Bueno, no llegó ni al 10% a fines de febrero de ese resultado, y todavía no sabemos cuándo vamos a tener vacunas en grandes cantidades. Ahora, yo quiero recordar que el gobierno nos planteó siempre, o el presidente Fernández nos planteó un típico falso dilema argentino. A ver, ¿qué es un típico falso dilema argentino? Es el pueblo o las empresas. No, hermano, no es el pueblo o las empresas, ¿no? Pavada, pero cuando impulsaron la absurda ley de teletrabajo, que ahora próximamente entra en vigor y que le va a quitar competitividad a las empresas argentinas y que va a ser otro obstáculo para la generación de trabajo. Y bueno, los voceros del gobierno te decían, bueno, lo que pasa es que ahí afuera hay muchos pobres. Bueno, hermano, con esa ley de teletrabajo va a haber más pobres, porque va a haber menos trabajo, por lo menos menos trabajo del sector privado, y por supuesto se va a compensar para los que tengan suerte con ñoquis y para los que no, con planes y planes y planes y planes, ¿no? Argentina es un país que vive de planes y no puede resolver su déficit fiscal. Y tiene a todo el mundo de planes y cada vez son menos los que pueden financiar un Estado infinanciable. Entonces, esos falsos dilemas tuvieron mucho que ver con la salud y la economía. Entonces, yo vi una nota de algo que nos preguntábamos todos durante los últimos meses: ¿por qué a Chile le va tan bien y a la Argentina le va tan mal con la vacunación cuando nosotros decimos el Estado presente y somos socialistas y estatistas y bla, bla, bla? Y Chile es uno de los países del mundo que más rápido está vacunando, ¿no? Una nota muy interesante de Clarín, cómo se explica el exitoso modelo de Chile y el pésimo modelo argentino. Bueno, entre otras cosas, porque, y ahí viene el falso dilema, porque el presidente entendía que tenía que vendernos
no es la economía, es la salud. Bueno, son las dos cosas, son las dos cosas. Chile es un país que tiene buena reputación financiera, excelente reputación financiera, no defoltea, arregla amistosamente con sus acreedores si es que tiene que arreglar, y Argentina es un país que tiene una pésima reputación financiera. Y es la reputación financiera algo que el gobierno permanentemente se ocupa de destruir, como las diatribas contra el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Lo que hicieron finalmente que Pfizer, que aparentemente tiene la vacuna más exitosa del mundo, a pesar de haber hecho en Argentina uno de los testeos y haber llegado a un preacuerdo para que tuviéramos 10 millones de vacunas de Pfizer a esta altura, finalmente no se cerró un acuerdo. Bueno, ¿por qué? Y porque los de Pfizer, esto es lo que nos cuenta la nota de Clarín, lo que decían es, mirá, con la reputación financiera de estos tipos hay que pedirles garantías, hay que pedirles que se firme el acuerdo en Nueva York para que se litigue eventualmente en Nueva York, cosa que a Chile no necesitaban pedirle porque no tenían dudas. Además, Chile tiene plata para poder comprar vacunas. Acá la gastamos toda, ¿no? Acá, con los cientos de miles de millones de dólares solamente de retenciones a la soja que cobró el gobierno kirchnerista en los últimos años, podría haber hecho un fondo más grande que el fondo del cobre que tiene Chile. Podríamos habernos comprado 3 laboratorios Pfizer juntos, podrían estar acá en Argentina. Pero bueno, la plata se malgastó, se fanó, qué sé yo. Esos son los falsos dilemas que nos propone el gobierno permanentemente. Otro falso dilema, la inflación, ¿no? Que, bueno, más que un falso dilema, quizás sea una especie de un intento de disipar la culpa, desviar la culpa de la inflación sobre las empresas, y así es como, no sé si tenemos ahí titular de esta semana de La Nación, el malestar de las empresas por los nuevos controles en ventas y stocks. Una cosa que se llama, un absurdo que se llama CIPRE y que es ya el previo ya al sistema soviético, donde se pretendía con un Excel controlar todos los precios de la economía. Por supuesto que esto se intentó ya con Moreno y por supuesto que fracasó y va a fracasar otra vez. Pero claro, las empresas, ¿qué te dicen? ¿Qué contestan? La oposición, que no quiere hablar de economía porque todavía no admite que se equivocó y no quiere mostrar, o no sabemos si tiene, otro plan para un eventual nuevo periodo de gobierno. ¿Qué te dicen las empresas, la oposición? ¿Qué te dicen? Es un falso dilema y es un intento de desviar la culpa o de correr la culpa de la inflación, que la tiene, por supuesto, el gobierno, no solamente por la emisión, sino en general por toda la política macroeconómica y por el gasto público infinanciable. Y esto, como ya lo mostramos en la obra de Maquiavelo, tiene muchos más orígenes. El principal origen es el trabajo, que acá prácticamente a las pymes se les prohíbe contratar y por eso los planes, los ñoquis, y por eso es infinanciable, además del choreo, por supuesto. Y que todo esto no le está saliendo bien desde el punto de vista de su imagen y de las expectativas que hay sobre el gobierno del presidente Alberto Fernández en un año electoral que recién comienza, te lo vamos a mostrar. En la obra de Maquiavelo me voy a sentar con Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés, que nos trae una de las encuestas, seguro, de las más confiables de la Argentina, que están mostrando un panorama no solamente sombrío para el gobierno, sino también para la Argentina. Quédate.
vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Justo estábamos hablando con Diego Reynoso del tema del problema de la grieta, ¿no? Que esto de Uretec, lo que dicen para resolver la grieta, habría que ponerle Uretec a toda la clase política argentina, ¿no? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés, del CONICET, que hace la encuesta más, yo digo una de las encuestas más confiables de la Argentina. Es impresionante lo mal que está el gobierno para arrancar un año electoral, ¿no? Sí, mira, esto me recuerda a 2017. Decíamos nosotros en 2017 también, recuerdo el mes de abril, marzo, movilizaciones, mucha conflictividad en las calles y decíamos, bueno, Mauricio Macri arranca mal el año 2017 para empezar un año electoral de medio término. Pero después yo escribí un par de artículos en esa época que era con asfalto y sin rivales. Claro. Ganaba la elección. Igual con un punto de partida distinto. ¿Podemos verlo? A ver, le vamos a pedir a Nacho que nos muestre el primer gráfico de la encuesta de San Andrés, a ver si lo tenemos por ahí, que te muestra la evolución de la imagen de la aprobación de Alberto Fernández. A ver si... Pero lo que te quería decir es que, pese a ese panorama, Macri empezaba ese año con 45% de aprobación. Claro. En caída. Después sube a 60, 70. Ahora, este año Alberto Fernández lo empieza con 28, o sea, el año electoral, digamos, que empieza ahora, lo empieza con 28 de aprobación. Obviamente, si uno ve el patrón, atenuó la velocidad de la caída que tuvo, digamos, de abril a diciembre, ¿no? Que fue el año pasado, sí, donde fue es cierto, un derrumbe enorme, y ahora está meseta. Pero es lógico, porque yo creo que está encontrando el núcleo duro, que es un tercio. Claro. Es un tercio del electorado que, no matter what, va a aprobar esta gestión. Ese es el piso. Más abajo, si perforara eso, implicaría una fuerte crisis en general en toda la coalición. Y te agrego, lo estoy viendo en estos momentos, 69% de rechazo. O sea... De desaprobación. De desaprobación. Con lo cual alcanza, después de 15 meses de gobierno, exactamente el pico máximo de desaprobación de Macri, principios del 2019. Claro, abril 2019. Y el mínimo de aprobación de la misma época, pero después de 15 meses de gobierno. Sí, sí, ese es un buen dato. 15 meses de gobierno nada más, no 3 años. No 3 años. Hay pandemia de por medio, con el impacto que tuvo en nuestras vidas, tanto emocional, psicológica, como en términos de salud, y además económico, ¿no? Que fue un cimbronazo enorme, digamos, a las posibilidades de gestión del gobierno. También hay que decirlo, Macri con el 28 en abril de aprobación logra una remontada después, ¿no? Al final termina remontando un poco, pero bueno, digamos... No le alcanza, pero llega al 40% de los votos. En octubre llega al 40% de los votos con algún repunte, es cierto. ¿Podría Fernández soñar con ese repunte de aquí a octubre? Ahí hay dos diagnósticos diferentes, digamos, ¿no? Y un tercero que es el mío. Voy por el mío, pero voy a comentar los dos, digamos. Del lado oficialista te dicen, bueno, hay dos variables que para nosotros, si las controlamos, vamos bien para octubre. Y una tercera. Primer variable es el rebote, que vos llamás el rebote estadístico de la economía, que se empieza a sentir, vamos a crecer 6%, esto va a tener un impacto. Porque no es unicausal la explicación de la aprobación. Pero bueno, acá tenemos... Si después de una caída del 30% en el segundo trimestre del año pasado, la recuperación tendría que ser por lo menos del 20%. Pero ponele que vayamos creciendo, un punto. Un a favor de que te dice la mentalidad oficialista.
La segunda es el plan de vacunación. Tenemos que ser más exitosos en esto. Yo creo que es la más floja porque en diciembre, que estuvimos acá charlando, Claro. decíamos, bueno, si el gobierno logra meter las 10 millones de vacunas que en diciembre el mismo presidente había planificado como objetivo de política pública para marzo, gol. Pero bueno, no estamos en 10 millones Estamos un poco lejos, vacunas. sí. Pero supongamos que antes de que después entre el hablemos invierno... además del vacunatorio VIP, porque... Bueno, ese tuvo un impacto, pero esa es una crisis de reputación. Es una coyuntura, ¿me entendés? Te afecta, pero después, bueno, vos podés seguir, si seguís vacunando y claro, demás, si ya después está. remontás el tema de las vacunas, la gente por ahí se Esa olvida. asegura la segunda variable. La más difícil, creo yo, porque por cómo están las cosas, no se progresa en la velocidad y en cantidad de cobertura que en principio uno esperaría para afectar el resultado. Déjame interrumpirte en una cosa. Y además, otro dato de esta estúpida, esta dicotomía, estos dilemas falsos. El gobierno de Fernández quiere mostrar que el Estado está presente y que el Estado te vacuna. Cuando realmente tienen por fin vacunas, van muy lentos en la vacunación, porque la realidad es que la mitad de los argentinos se vacunan en el sector privado, incluso los de las obras sociales, no solamente los que tienen prepaga, los ricos, digamos, sino que la mitad de los argentinos. Entonces, en lugar de decir que se vacunen los argentinos donde se vacunan siempre, esto de querer acaparar el Estado siempre. Bueno, pues es una opinión y una discusión ideológica, digamos, Sí. si querés, sobre Sí. la gestión del gobierno. Sí, pero es una discusión Pero- ideológica que sí. termina con un pésimo resultado. El resultado hubiese sido lo mismo, digamos, ¿no? Porque el porcentaje de vacunas que hubiésemos tenido es exactamente Sí, el mismo, sí, eso digamos, es no, cierto, no, sí. privado, público, no hubiese cambiado. Quizá cambiaría, digamos... La velocidad. Sí, pero igual tenés las vacunas que tenés, con lo cual si van más rápido capaz que te quedás sin vacunas Bueno, el antes. desafío va a ser ese. Cuando Entonces, lleguen más vacunas, si el Estado va a poder vacunar al ritmo el que... punto es este, digamos. Yo creo que es la cobertura, ¿no? La cobertura antes que entre el invierno. En estos días sabemos que nos estamos preparando probablemente para enfrentar un riesgo que todo el mundo está enfrentando, digamos, no es nuestro. Y la tercera cuestión, más política, ahora estas dos, no es que no sean políticas, digamos, pero bueno, son contingencias con las que tuvo que lidiar un gobierno que llegó y le apareció la pandemia a los 3 meses de gobierno. La tercera es que siempre, de 2009, 2013, 2017, al espacio panperonista, como me gusta llamarlo a mí, siempre le costó las de medio término. ¿Por qué? Porque siempre hubo una tercera alternativa con algún peronista disidente que le jaló votos. Felipe Solá en 2009, Armando Conde Narváez y demás en provincia, en 2013 Massa. Sergio Massa, y en 2017 la propia Cristina que rompe, ¿se acuerdan? Y hubo 3 listas en todo el país, que fue Frente Renovador, Partido Justicialista y Unidad Ciudadana, que le favoreció, digamos, el triunfo de medio término a Cambiemos con el 40% de los votos. Bueno, Con más del 40%. sí, bueno, 40, 41, 42, pero... En septiembre, en octubre del 2017, la elección de Cambiemos fue muy buena. Sí, pero creo que en parte se debe a la fractura Seguro. del peronismo. El peronismo junto no hubiese tenido ese resultado electoral y no se hubiese amplificado tanto el triunfo de Cambiemos en muchas provincias. Ahora, la tercera variable que te digo, porque estamos hablando de cómo remonta, es que, bueno, en principio no hay una alternativa fuera del Frente de Todos que le mastique el descontento que hay de los propios votantes del Frente de Todos. Ahí está la clave. Mientras no exista, yo ese es el diagnóstico que hacen puertas para adentro, es bueno, estamos mal, pero bueno. Pero estamos solos. Pero no, claro, Estamos mal, pero estamos nadie nos solos. está masticando Claro. potencial de voto, digamos. De última, hay mucho peronista descontento, a nosotros nos da que el 23% de los que votaron a Fernández, obviamente la gran mayoría aprueba el gobierno de los votantes de Fernández, y eso explicaría porque el 23% que los votó a Fernández desaprueba. Claro. Eso te explica el 28% final que sí. tiene de aprobación. Fernández sacó el 48%. Entonces, ahí habría un mercado electoral, digamos, que para explotar, que en principio uno podría decir, bueno, Randazzo empezaría, los de la Torre, en fin. Hay un sector del La peronismo Baña. dando vuelta. La Baña. El tema es que todavía no hay nada concreto, una oferta electoral. Me parece que también por pudor, ¿no? En un contexto con el que estamos viviendo, Es pese a que bajó difícil hacer la preocupación de política. la gente sobre el tema de la pandemia,
Uno no puede bueno, salir, digamos, a cascotear al gobierno en este contexto. Claro, ¿no? a eso vamos. Rápidamente, el próximo es el gráfico de satisfacción con la marcha de las cosas, que es una pregunta típica de la Universidad de San Andrés. No nos vamos a meter mucho tiempo, pero yo quiero que veas que está en el más bajo de los últimos 4 o 5 años. La gente ve que todo anda mal, ¿no? Con el 16% lo ve positivo, pero yo quiero que veas el próximo, que son los problemas, porque estábamos hablando del tema de la pandemia. Los problemas, según los argentinos, en un mundo en donde hay una pandemia única en 100 años, y fíjate, delincuencia, inseguridad, corrupción, inflación, falta de trabajo, los políticos, la pobreza, la justicia, y vos decís, pero ¿y el COVID dónde está? Dice, epidemias y enfermedades en el 10º puesto. Sí, y de primera mención solo un 4%, que es 4 de cada 100. ¿Te puedo mostrar cómo está el mundo? Momento. ¿Qué opina el mundo? El próximo, por favor. Acá está. Ya lo mostramos, la encuesta de Ipsos, una encuesta mundial. El coronavirus preocupa al 50% de la gente del mundo. Después viene el desempleo, la pobreza, por supuesto. Pero Argentina, en eso, como siempre, es única. Sí, yo creo que se empezó a notar también, ¿no? En la ciudadanía. Yo diría en las vacaciones y demás, hubo como un olvido relativo del COVID. Uno lo ve, salvo por el barbijo, pero en general... ¿Vos decís que es más olvido? Aumenta la circulación. Más olvido que la preocupación por los problemas económicos. Sí, yo creo que fue desplazada, digamos. Ahora, si entráramos ahora de nuevo una segunda ola fuerte, donde por el frío y la preocupación, el número de contagios y demás, yo creo que volvería nuevamente la preocupación por el tema de la pandemia y desplazaría los otros temas. Que cuando decimos desplazar no quiere decir que dejan de existir. Como vos siempre decís, estos son percepciones. Después la realidad se encarga de llevarnos puestos, digamos. Claro. Pero estas son percepciones. Mañana podemos levantarnos con otra preocupación en la cabeza, ¿no? Claro. Y yo quiero mostrarte un clásico que para nosotros en la obra de Maquiavelo es muy importante, que es cómo ve las expectativas que tiene la gente, que es el próximo cuadro, del país y a futuro, del país y la situación personal. Y es tremendamente negativa porque el que mejorará es 18% para la situación del país y 25% para la situación personal. Porque el resto es o va a empeorar más de lo que está o va a estar como está, o sea, un desastre. El argentino es el tipo más pesimista del mundo. Y sí, las expectativas son malas, diría, ¿no? Y esto explica muchas conductas, incluso hasta económicas, digamos, ¿no? Si vos crees que las cosas van a empeorar, entonces hoy tomás decisiones solo de corto plazo para... Voy a comprar dólares y los guardo donde pueda guardarlo para eventualmente rajarme. Este es el punto, ¿no? Me parece que entonces hace que las conductas más cooperativas se reduzcan y haya más conductas, como se suele decir en teoría de juegos, de free riders. Me la juego sola, no importa lo que hagan los demás o lo que me pidan que haga, digamos, ¿no? Ahora, puede ser que el argentino, como siempre decimos en la obra de Maquiavelo, está en una etapa ya no de que se vayan todos como en el 2001, sino ahora en el 2021 está en el mirá, que nos vamos nosotros, dejá, porque siempre hubo algo así como, siempre, antes, en la etapa anterior del kirchnerismo, siempre estaba la opción que si uno era Macri, era Massa, era Labaña, qué sé yo. Es como que tenemos el gráfico, ahí está, el cuadro de la imagen de dirigentes, que me llamó la atención, Diego, una cosa, no hay un dirigente con saldo de imagen positiva, ni siquiera Rodríguez Larreta. Casi nunca. Creo que Larreta y Fernández tuvieron en abril del año pasado un saldo muy positivo que les duró hasta la pelea de junio por ahí, y bastante amplio. Habían capitalizado, se habían despegado muchísimo del resto de los dirigentes políticos. Cuando aparecían juntos en sí, las conferencias del COVID. Eso fue una capitalización de imagen para las dos enorme. Había bajado el nivel de polarización. Los que habían votado a Mauricio Macri en la elección valoraban positivamente la gestión del gobierno. Los que habían votado al Frente de Todos valoraban en Buenos Aires la gestión de Rodríguez Larreta. Era win-win en ese momento. Por alguna razón que desconocemos, después del conflicto de la policía empezó el conflicto por el tema de la coparticipación, que no digo que fue de la noche a la mañana, porque era algo que venía charlando, pero la forma en que se comunicó fue un conflicto. Y entonces esto empezó a descapitalizar a los dos. Más al presidente que a Rodríguez Larreta, ¿no? O sea, que dentro de todo Rodríguez Larreta con esa posición zen,
que algunos le dicen, se parece un poco a Scioli, ¿no? De no pelearse, no hablar de la nación prácticamente, salvo alguna cosa que dijo sobre la justicia, no meterse con el tema nacional, a pesar de que en la obra de Maquiavelo siempre decimos necesitamos que la oposición nos plantee si tiene otro plan económico que el que fracasó cuando tuvo la chance, ¿no? Que eso tiene que ver con que la gente no quiere a nadie. Mira, a nadie, ningún político. El dilema que tiene Rodríguez Larreta, para decirlo de alguna manera, es que ya ahora, por ejemplo, la aprobación que tenía del otro lado del arco político, cuando el conflicto fue con Fernández, lo perdió, digamos, Claro, ¿no? clarísimo. Y entonces ahora tiene el dilema que es cultivar dentro de su coalición el respaldo. El tema es que en su coalición también hay una fisura, no la llamemos grieta, pero entre, lo que suele decir, entre halcones y palomas, digamos, ¿no? Entonces a él navegar en esas dos aguas le cuesta, porque del lado de los halcones le tirotean un poco, digamos, su tibieza en relación al gobierno. Y entonces, bueno, eso también le empieza a carcomer, lo pone en un dilema, en un tema de equilibrio de cómo la mejorar gente su imagen. de Rodríguez Larreta lo que te dice es, bueno, pero si él tiene la idea de terminar con la grieta, si llega a ser presidente, es muy difícil terminar con la grieta insultando. Totalmente Nadie te de dice acuerdo. que insultes. De todas maneras, la estrategia que tiene le rinde, porque es el político hoy con Sigue mejor estando imagen, arriba. digamos. Sigue No tiene los niveles de abril, nadie tiene los niveles de abril del año pasado, pero bueno. El último, antes de irnos, que ya nos vamos, por favor, el vacunatorio VIP. ¿Cómo lo ves al vacunatorio VIP? Vos lo habías mencionado. Acá te dice que, bueno, el 62% que es lamentable y repudiable, y un 27% que es lamentable, pero bueno, no pasa nada. Nosotros hacemos una pregunta previo a esto. Siempre que tenemos ¿viste? En los análisis de reputación corporativa se llama una crisis de reputación. Lo primero vemos el awareness. ¿Qué gente se enteró? Se Entonces, enteró, bueno, preguntamos primero. Esta tuvo una penetración enorme. 90-95% se enteró y sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de vacunatorio VIP. Cosa que no nos pasó con otras crisis. Claro, que son más del círculo rojo. Por ejemplo, Vicentín, el nivel de noticiabilidad fue muy bajo. Sí. Entonces, esta sí. Y acá lo que preguntábamos eran tres alternativas. Una intermedia, una más positiva y una más negativa. Bueno, 62% considera que fue un hecho lamentable y repudiable que demuestra que no hay un plan integral de vacunación. Ese 62% no es la oposición. Hay gente que votó a Alberto. Claro, claramente. Incluso que lo aprueba. Te termino con la pregunta del final para medio minuto. Esto va a... Supongamos que desaparece la vacuna VIP y llegan vacunas. Llegando a octubre, ¿quedó en el olvido o es una mancha a la reputación a la hora de votar? No, esto es un tema de coyuntura, me da la impresión, como todos estos temas. Van pasando y bueno, quedan atrás. Te afecta ahora, pero después te siguen afectando otras cosas, como otras cosas pueden mejorar tu reputación. Podríamos decir, pero eso sí, cortala con la vacuna VIP y trae vacuna, sí, ¿no? A ver, si la oposición sigue logrando mantener el tema en la mesa, bueno, podés llegar a octubre, pero es muy difícil mantener un tema si no hay 5 más meses. vacunatorio VIP y llegan las vacunas. Diego Reynoso, muchas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo aquí por Metro y también por YouTube. Chao.